El elemento propio de la identidad latinoamericana debe ser el punto de convergencia y unión como elemento esencial y único de la región. En esta última charla presentamos al profesor Raúl Prada Alcoreza, filósofo y sociólogo boliviano. Raúl Prada se desempeñó como miembro de la Asamblea Constituyente en Bolivia, del 2006 al 2007, como viceministro de Planificación Estratégica en el Ministerio de Economía y Hacienda de Bolivia. Como un intelectual público, ha comentado sobre las diversas formas de la política boliviana y ha trabajado con movimientos sociales como el Consejo Nacional de Ayllus y marcas del Quillasuyo, Conamá. Es autor de varias publicaciones, entre las que destacan Lo dado y el dato, La subversión de la praxis, Ontología de lo imaginario, Pensar es devenir, Genealogía del poder, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones indígenas, entre otras. Hoy quiero que le demos una calurosa bienvenida al profesor Raúl Prada, que nos presentará el tema de la experiencia boliviana. Hola, muy buenos días. No sé si estamos en los días, creo que estamos en la tarde más bien, ¿no ves? Buenas tardes. Un gusto de estar aquí y muy contento y agradeciendo la invitación a los organizadores del evento. Espero que valga la pena. Bueno, y sobre todo agradeciendo la confianza de una disertación sobre quizás dos cosas: el proceso boliviano, que es más o menos concomitante a los procesos que están ocurriendo en Ecuador y en Venezuela. Quizás el más cercano es el proceso ecuatoriano, pero el otro contexto es de que obviamente estamos ante resistencias no solamente en el continente y en el subcontinente sudamericano, sino también en el mundo al proyecto neoliberal, ¿no? Hay todo un debate. Entonces, como que hay dos contextos: el contexto de la implementación del proyecto neoliberal, las resistencias al proyecto neoliberal, las sublevaciones contra el proyecto neoliberal y los proyectos alternativos al neoliberalismo. Y el otro contexto, quizás más específico, es el proceso boliviano. ¿Cuáles son sus características? Voy a tratar de referirme a los dos contextos. No sé exactamente por dónde empezar. Quizás el interés de ustedes es más compenetrarse de lo que ha ocurrido en Bolivia. Y yo le estaba preguntando a Miguel Ángel cómo podríamos llevar adelante, digamos, esta exposición, y él me propone que hagamos en tres etapas. La primera etapa, quizás cómo se inicia o cómo se desarrolla este proceso de crítica al neoliberalismo, pero que se desarrolla de manera específica en Bolivia en 6 años de luchas insurreccionales, desde el 2000 al 2005, y la segunda etapa sería el proceso constituyente propiamente dicho, y cómo llegamos a una constitución tan peculiar y singular como la del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa desde el punto de vista de los propios movimientos sociales y sobre todo movimientos indígenas que han llevado adelante este proceso constituyente? Y la tercera etapa, un poco las complicaciones y quizás contradicciones en las que entra el gobierno en la aplicación de la propia Constitución. Quizás esas tres etapas serían interesantes tocarlas, sobre todo tratando de entender qué características tienen estos procesos. Pero como hemos empezado con el tema neoliberal, creo que habría que decir algunas cosas sobre el tema neoliberal. Una de las primeras cosas que podemos anotar, creo que es importante, es de que, bueno, el neoliberalismo se da en un contexto muy peculiar, una crisis estructural del capitalismo dentro de distintos ciclos del capitalismo. Los estudiosos del capitalismo comprenden 3 o 4 ciclos significativos. El ciclo del capitalismo genovés, que más o menos se desarrolla desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, el ciclo del capitalismo holandés, que tiene otras características,
el ciclo del capitalismo inglés, que quizás es el más importante desde el punto de vista de la revolución industrial, y el ciclo del capitalismo norteamericano, que es el ciclo que estamos viviendo. Cuando estos estudiosos hablan de ciclos, están hablando obviamente de comienzos y fines de los ciclos. Y además se están refiriendo a estructuras muy características de los ciclos del capitalismo, que no son iguales. Esta distinción y este análisis histórico de los investigadores históricos es importantísimo porque nos da una idea de qué están hablando. No es el mismo capitalismo, no es la misma estructura del capitalismo, tiene transformaciones estructurales importantes y obviamente la lucha en cada uno de estos contextos es diferente, y la comprensión también. Pero por otra parte es importante entender de que estamos hablando fundamentalmente de una concepción del capitalismo desde la perspectiva mundial. No hay capitalismo regional, no hay capitalismo europeo, no hay tal cosa. Aquí ya los estudiosos dicen que el capitalismo se da de manera mundial. Y obviamente esto va a apuntar de manera directa a una cosa que nos interesa. ¿Cuál es? El capitalismo en realidad se va a constituir, se va a fundamentar a partir de la expansión colonial. Es decir, no hay otra explicación. Es decir, la acumulación originaria de capital se va a dar fundamentalmente con la expansión colonial, es decir, con la mundialización digamos, de este fenómeno del capitalismo, y la acumulación originaria de capital fundamentalmente tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, sobre todo minerales. Es donde se extrae mucha plata, mucho oro, que forma parte del circuito monetario del capital. Entonces, en realidad, cuando se habla de esa forma, se entiende muy claramente cuál es la relación entre el capitalismo genovés, un capitalismo que estaba de alguna manera expandido y tenía sus rutas, sus redes a partir de el comercio fundamentalmente de especies y con el Oriente, pero es un capitalismo que tiene las mismas características que los demás ciclos, pero de manera diferente. Un capitalismo comercial, un capitalismo industrial que estaba fundamentalmente en los tejidos, y después un capitalismo financiero. Y lo interesante de las anotaciones de estos autores es de que dice, cuando se llega a la etapa financiera, al monopolio financiero, es cuando se llega a la etapa de la finalización del ciclo, se anuncia la finalización del ciclo. Entonces, cuando ocurre eso, digamos como que de alguna manera va a haber un trastocamiento, se entra en una etapa crítica del capitalismo. ¿Y cuál es entonces la característica de ese capitalismo genovés? Fundamentalmente un capitalismo expandido, desarrollado a partir de las rutas de unas ciudades-estado, que era Génova, Venecia, el norte de Italia fundamentalmente, y que se va a distinguir del próximo capitalismo. El capitalismo holandés es interesante. Fíjense ustedes, la independencia de Holanda, de los Países Bajos, se va a dar básicamente en un contexto donde formaban parte del Imperio Español, ¿no? Y obviamente se independizan en ese contexto donde ya hay una administración colonial, de las grandes administraciones coloniales, y los holandeses se independizan de los españoles y generan un tipo de capitalismo muy peculiar, que es el capitalismo por acciones. Los que inventan el tema de las acciones y por lo tanto expanden la capacidad del capital son los holandeses. Entonces allí hay un cambio estructural, y además ya no estamos hablando de una industria textil, sino vamos a hablar de una industria militar. La industria militar va a ser importante en los holandeses, van a vender equipos militares a la Rusia zarista, a varios lugares. Entonces el capitalismo holandés además va a tener una de las primeras expansiones tremendamente significativas comerciales alrededor del mundo y en los 7 mares. Pero el capitalismo más significativo va a ser el capitalismo inglés, porque los ingleses no solamente producen la revolución industrial y por lo tanto cambian las condiciones estructurales del capitalismo, y eso significa fundamentalmente de que van a modificar fundamentalmente la intervención, la modificación en las pautas productivas con la incorporación de la tecnología.
y producen otra revolución importante en el capitalismo, que es el Estado. Los estados no estaban articulados con el capitalismo. En realidad, el Estado español y el Estado portugués van a ser instrumentos del capitalismo genovés en la expansión colonial. Son estados deudores de los financiadores genoveses y del norte de Italia. El capitalismo por acciones a los holandeses le va a permitir una mayor capacidad de inversión de capital, pero el Estado estaba al margen. Con los ingleses, lo interesante es de que el Estado se incorpora a la gestión del capital. Son estados administrados, articulados directamente con el capital. Y por lo tanto, esos dos ejes fundamentales del capitalismo, del ciclo del capitalismo inglés, van a producir transformaciones sustantivas en el capitalismo. Entonces entramos a un contexto distinto, que es el contexto que nunca vamos a olvidarnos de las independencias, del desarrollo de las independencias en todo el continente, de las guerras anticoloniales, y bueno, nuestros estados en realidad se incorporan como repúblicas en el contexto del ciclo del capitalismo inglés. Entonces nosotros entramos articulados al mercado inglés, que va a disputar obviamente los mercados y el control de los mercados, el monopolio a los españoles y a los portugueses, en un contexto completamente diferente, de una ampliación de la capacidad productiva. Y todos estos ciclos van a ir de alguna manera anunciando su propia crisis cuando entran en la etapa financiera. La etapa financiera es la etapa más compleja del capital, porque la etapa financiera es la etapa donde el capitalismo no logra, digamos, la acumulación inicial que tenía, el ritmo de acumulación, el ritmo de ganancia, y sino entra a una etapa donde lo que le interesa básicamente es el dominio del capital industrial y el dominio del capital comercial a partir del capital financiero. Y obviamente cada vez se entran a etapas, a formas más bien altamente especulativas, cada vez más especulativas. El ciclo del capitalismo norteamericano tiene peculiaridades distintas al capitalismo inglés. ¿Cuáles son? El capitalismo inglés básicamente se mueve a partir de una concepción de libre comercio internacional. En cambio, los norteamericanos van a desarrollar la idea de un sistema de libre empresa. La diferencia de los ingleses, los norteamericanos, en principio su capitalismo se va a concentrar en la expansión de un mercado interno, el desarrollo del mercado interno en un país que tiene el tamaño continental, y los ingleses en cambio dependían mucho del comercio internacional. Y los norteamericanos van a producir, digamos, revoluciones administrativas del capitalismo que son muy importantes: el taylorismo y el fordismo, formas administrativas altamente desarrolladas, y después van a entrar a esa etapa que se llama la famosa etapa de la revolución informática, la revolución científico-tecnológica, que obviamente van a darle otros ritmos al capitalismo. Pero igual, el capitalismo norteamericano va a entrar a una etapa financiera, de crisis financiera, ¿no? Y hay varios ciclos que no solamente son ciclos del capitalismo, sino son ciclos de la crisis del capitalismo. Estamos hablando de un sistema además que se desarrolla a partir de sus propias crisis y resurge como el ave fénix de sus propias crisis. Bueno, las más conocidas crisis van a ser la de 1929, que va a derivar después en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una crisis que va anunciada en la Primera Guerra Mundial, una crisis que tiene que ver con la crisis de sobreproducción. Estamos hablando de un capitalismo que además genera sus crisis por la sobreproducción, y la sobreproducción no puede, digamos, encontrar sus propios mercados, y eso va a generar una crisis muy fuerte. ¿Pero a dónde estoy apuntando? Estoy apuntando precisamente al tema financiero. No podemos explicar el neoliberalismo sin el tema financiero. La crisis de 1929 de todas maneras va a buscar una solución. La solución va a ser la keynesiana. La propuesta keynesiana es tremendamente sintomático, porque los keynesianos van a proponer la solución a la crisis de 1929 a partir de la planificación. Eso es lo más interesante. Es decir, en realidad aprenden de los soviéticos la planificación y la incorporan al capitalismo. Y proponen la intervención del Estado, de un Estado regulador, de un Estado interventor,
de un Estado planificador y el pleno empleo. Y obviamente están apuntando a resolver las características de la crisis del capitalismo. En cambio, la crisis que vivimos nosotros, que más o menos se desata en los años 70, ¿no?, que también es una crisis de sobreproducción, pero con otras características, es decir, es una crisis de sobreproducción y es una crisis de acumulación que no puede seguir los ritmos así compulsivos de acumulación. La crisis del capitalismo se anuncia de una manera exagerada en términos de la crisis financiera. ¿Qué consiste? Precisamente por el sistema financiero, por el sistema de la virtualización del propio capital, la capacidad de ir rápidamente de inversión, las famosos capital golondrina que se puede mover de un lado para otro. Todo esto va a llevar a una forma de capitalismo altamente especulativo, que son los famosos burbujas financieras. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo son fenómenos bien característicos. Uno es de que el capitalismo precisamente va a tratar de ganar lo más rápido posible, no más, sino lo más rápido posible. Y cuando hace eso va a renunciar a la tasa de retorno de largo plazo. Entonces se produce un fenómeno que es bien interesante, es el fenómeno de la desindustrialización. Grandes fábricas, grandes metalurgias que requieren mucha inversión y además su tasa de retorno es alta, van a renunciar y van a transferir más bien ese tipo de industria pesada a los países emergentes como México, Brasil, la India, la China, ¿no? Entonces, en esos países va a producir una especie de ilusión de que se están industrializando, en realidad están absorbiendo que se llama industria ya obsoleta. Estos países van a apostar más bien a una alta especulación, un alto rendimiento del capital y a tecnología de punta. En ese contexto se da la crisis. Y cuando se da la crisis, pero se da la crisis del capitalismo en términos de los ritmos de acumulación y descendencia de la tasa de ganancia. Pero el problema fundamental va a ser que el proyecto neoliberal que comienza en Chile con la dictadura de Pinochet, es el primer proyecto, aquí empieza. No comienza por la vía democrática, sino bien comienza con la vía más bien militar. Y después se va a expandir a la alcaldía de Nueva York, donde lo que van a hacer es suspender precisamente las subvenciones a la población, las subvenciones sociales. Y después, bueno, se extiende en Inglaterra y en Estados Unidos, después se aplica de manera general a todo el mundo, pero con muchas diferencias. No es el mismo proyecto, es un proyecto que tiene un eje, una preocupación, resolver más que la crisis, el bolsillo de los grandes empresarios. Ese es el tema. David Harvey, en su historia del neoliberalismo, lo que va a apuntar es esto, ¿sí? En realidad los neoliberales no están apuntando a resolver la crisis del capitalismo como apuntaron los keynesianos en la etapa de los 30 y los 40. Lo que están apuntando fundamentalmente es a resolver la crisis del bolsillo de los empresarios. Ya no les interesa resolver la crisis general del capitalismo. En realidad están apuntando a un interés particular en vez de apuntar al interés general del capitalismo. Entonces, cuando eso ocurre, es decir, apuestan a lo que se llama la especulación financiera. Es decir, van a transferir la crisis del capitalismo al sistema financiero. Y el sistema financiero lo que va a hacer es especular. Es decir, por eso se dan procesos de fuertes hiperinflaciones o de inflaciones a nivel mundial. Gran parte de lo que consumimos en realidad es irreal, es ilusorio, es parte del costo que nosotros estamos pagando para resolver el problema de la crisis de los capitalistas. Entonces, en ese contexto se da el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, ¿qué características tiene? No resuelve la crisis, sino que lo que hace es crear el fenómeno de la acumulación otra vez originaria de capitales. Es decir, para resolver la crisis hay que transferir a los países del sur la crisis, el costo de la crisis, y tiene que producirse un proceso de despojamiento, eso es lo que llaman, el despojamiento. Y el despojamiento, ¿qué significa? Es otra vez, digamos, atacar a los recursos naturales de este continente y de los países del sur y tratar de, ¿qué se llama?
apropiarse, la privatización de nuestros recursos naturales, la privatización de las empresas públicas, la privatización del ahorro de los trabajadores, suspensión de los costos educativos, los costos de salud, todos estos costos van a ser suspendidos precisamente porque los que están pagando la crisis del bolsillo de los capitalistas somos nosotros. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es un proyecto neoliberal que lo que se produce a partir de la resolución de despojamiento del capitalismo salvaje. Entonces, en este contexto, obviamente, en otros países aplican de manera ortodoxa las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y uno de los países que de manera inclusive más radical que Chile va a ser Bolivia, en la época del neoliberalismo, sobre todo en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y cuál va a ser la receta? Es decir, privatización de todas las empresas públicas, de los recursos naturales, la suspensión de los ahorros, la relocalización de los trabajadores. ¿Y por qué digo que es diferente de la de Chile? A pesar de la dictadura militar en Chile, lo que preserva el Estado chileno es el cobre, la empresa estatal del cobre, donde hay una participación del ejército de Chile. En Bolivia no, en Bolivia se atraviesa todo, es decir, toda la minería, todos los hidrocarburos van a ser entregados a las transnacionales, como decimos nosotros, a precio de gallina muerta. Entonces, el costo social se va a hacer sentir en la segunda etapa del neoliberalismo. En la primera etapa del neoliberalismo no se siente, porque llegan las grandes inversiones, hay grandes inversiones de capital y obviamente de alguna manera eso tiene impacto. Pero esas son inversiones para comprar las empresas, no son inversiones altamente productivas, no modifican el modelo productivo. En la segunda etapa sí se hacen sentir, porque ya no hay esas inversiones, no hay la misma capacidad de inversión ni el mismo ritmo de inversión, y el costo social se va a hacer sentir. Y es en esa segunda etapa donde se producen las famosas resistencias, primero, y después obviamente sublevaciones y movimientos sociales antineoliberales, que en Bolivia van a adquirir con mucha fuerza y mucha tonalidad, no solamente desde el punto de vista antineoliberal, sino de la crisis del Estado. Entonces, los movimientos sociales que se desatan en Bolivia tienen distintas características, y aquí voy a entrar muy rápidamente al tema boliviano. ¿Cuáles son las características? Una de las características es de que el sujeto sobre el que se está desarrollando estos movimientos no es el sujeto obrero, porque el sujeto obrero prácticamente desaparece, sobre todo a partir de estas medidas neoliberales. Son 32.000 mineros que son relocalizados, que son la base fundamental del sindicalismo en Bolivia, y han sido la base fundamental de un poder dual entre la Central Obrera Boliviana, que es el sindicato, la corporación sindical de los trabajadores, y el gobierno. Se debilita todo eso, se derrumba el sujeto obrero, y lo que va a resistir al neoliberalismo no van a ser los obreros, van a ser los indígenas. Eso es lo interesante. ¿Y por qué los indígenas? Bueno, la historia es más larga, no me voy a detener en la historia larga, pero voy a hacer algunas señalizaciones, como cuáles. Una de que, bueno, estamos hablando de varios ciclos, de luchas, no solamente del capitalismo, sino de estructuras de larga duración, como se llama Fernand Braudel. Y estas estructuras de larga duración tienen que ver con levantamientos indígenas en el siglo XVIII, que después continúan a lo largo del tiempo, inclusive en la época republicana continúan los levantamientos indígenas con interpelación al Estado y a la nación boliviana, porque la consideran colonial. Y este es un tipo de planteamientos y levantamientos que van a perdurar a lo largo de la historia. Después tenemos un ciclo que es de los movimientos populares, que tienen características obreras. El movimiento minero fundamentalmente tiene un proyecto propio, un proyecto socialista, un proyecto que está concentrado en la tesis de Pulacayo, que plantea precisamente una transición al socialismo. Entonces ese es un ciclo importante que está íntimamente ligado a las nacionalizaciones, a la recuperación de los recursos naturales. Y el tercer ciclo de las luchas sociales tiene que ver con el 2000-2005, los 6 años de luchas insurreccionales, que crean su propia memoria, una memoria que tiene nombres: la guerra del agua, la guerra del gas, el bloqueo indígena campesino de septiembre del 2000. Entonces, todas estas luchas sociales tienen sus propios hitos importantes, sus propios nombres,
pero es una memoria que está tratando de articular las dos memorias, la memoria indígena y la memoria obrera, la memoria indígena y la memoria popular nacional. Entonces, ambas de alguna manera se articulan en estas luchas del 2000 al 2005. Entonces, en principio podemos entender de manera empírica que se trata de una lucha contra el neoliberalismo, contra el proyecto neoliberal y por la recuperación de los recursos naturales. Pero no es solamente eso, en realidad lo que está tratando de recuperar es un proyecto en principio popular que tiene características no solamente de recuperación de los recursos naturales, sino la recuperación de las soberanías internacionales. Pero ese proyecto se asienta fundamentalmente en una movilización que tiene características anticoloniales, es decir, contra el Estado-nación, contra el Estado liberal, contra la concepción nacionalista, contra el Estado moderno, por parte de la interpelación de los movimientos indígenas que lo que están planteando es la construcción de una forma política, de una forma de Estado completamente distinta al Estado-nación y al Estado moderno, y están buscando una forma de descolonización, de una emancipación descolonizadora, de un proyecto libertario descolonizador. Entonces, cuando plantean eso, entonces verán que varias cosas se mezclan, varias cosas se articulan, y realmente el proyecto se vuelve fuertemente, no solamente interpelador, sino que adquiere otras características. Y hoy otra de las características que habría que anotar es de que ya no son partidos de izquierda, no son partidos políticos los que están dirigiendo esto, no son los intelectuales que están interpelando, sino son movimientos sociales, movimientos indígenas que tienen otras características que más bien construyen sujetos colectivos, saberes colectivos, es decir, que tienen una capacidad de convocatoria y de autogestión territorial, de ocupación territorial. Eso es otro tipo de proyectos que se está desarrollando. Entonces, en ese contexto, obviamente, el proceso boliviano empieza a adquirir connotaciones muy fuertes, y después de 6 años de luchas insurreccionales se derrumba el modelo neoliberal, pero se derrumba también el monopolio político de la clase política, se derrumba completamente, y en ese contexto las salidas podían haber sido guerra civil, muy evidentemente, además consignas tremendamente elocuentes en las marchas de las movilizaciones que decían eso. Esa es la consigna. Ahora sí, guerra civil. Eso decían 500.000 de personas que bajan de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz, que estaban exigiendo un enfrentamiento, ¿no? Entonces, pero la salida se da por la vía constitucional, por la vía democrática y por la vía electoral, aunque las elecciones no eran el tema fundamental de los movimientos sociales. Pero se da de esa manera, y en la medida que se da de esa manera, obviamente, fíjense, el problema va a ser, muy bien, ¿cómo resuelves este proyecto que tiene características no modernas, no de Estado-nación, que tienen características autogestionarias? ¿Cómo vas a resolver mediante la lógica electoral? ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero lo que resuelve la lógica electoral es que vas ganando. En el 2002 ya hay una victoria importante porque los indígenas votan por los indígenas y no por los doctorcitos, y entonces se vuelve el movimiento del socialismo, que es un movimiento en realidad, se vuelve la segunda fuerza, y en el 2009 se vuelve la primera fuerza y gana por el 54%, y directamente se catapulta al poder. Entonces, esa es la forma de solución, es decir, la vía electoral te ayuda rápidamente a resolver, no de una manera violenta, sino de una manera democrática, el tema. Pero el problema es que la forma como se resuelve te entraba con viejas formas de gestión política, viejas formas de Estado, viejas formas institucionales que no terminan de resolver la construcción de lo que se llama el Estado plurinacional comunitario. Bueno, en ese contexto se abre un proceso constituyente. Lo que van a reclamar sobre todo las organizaciones indígenas es un proceso constituyente. ¿Qué quiere decir el proceso constituyente? Para los indígenas quiere decir utilizar una transformación constitucional para fundar un Estado que sea descolonizador, que ya no sea el Estado-nación, sino que recupere y reconozca a las naciones, a los pueblos indígenas, sus proyectos civilizatorios, a sus instituciones propias, no solamente sus lenguas, a sus formas de gestión,
que formen parte del Estado. Entonces ese es el proyecto indígena, y ese proyecto se incorpora al proceso constituyente. Es un proceso constituyente altamente participativo, que obviamente hay que entenderla en el contexto latinoamericano. ¿Dónde empieza en el contexto latinoamericano esta visión, este nuevo constitucionalismo que están estudiando en el mundo? Los constitucionalistas están estudiando el constitucionalismo latinoamericano en Colombia. El 91, en Colombia, comienza un proyecto de alta discusión, de alta participación, de alta discusión en la Constitución, tratando de buscar a través de la vía constitucional la pacificación en Colombia. Y realmente es muy interesante la Constitución colombiana del 91, que, valga decir, nunca tampoco se cumple. Ese es otro lío de las constituciones latinoamericanas. Entonces hay un avance, son constituciones ampulosas. La Constitución colombiana tiene como 400 artículos, fíjense, la Constitución norteamericana tiene 20 artículos. Entonces, fíjense cuál es el carácter. La idea de este constitucionalismo latinoamericano es que no sea el Tribunal Constitucional, no sean los abogados los que interpreten la Constitución, sino que en la propia Constitución sea el pueblo el que interprete su propia Constitución, y obviamente están apuntando a una participación fuerte en las constituciones, en las definiciones constitucionales, en la ampliación de la democracia y de los sujetos de la democracia, pero también van a apuntar a otra cosa que me parece altamente importante. Van a apuntar a proyectos de Estado altamente participativos, a una democracia participativa. Ya. Cuando ocurre esto, entonces hemos entrado definitivamente a otra forma de construir nuestras constituciones. Después viene la Constitución brasilera, que tiene 800 artículos. Fíjense, han discutido un montón, movimientos feministas, ecologistas, todo el mundo discute en la Constitución brasilera, y hay alta participación, y obviamente eso va a tener consecuencias importantes. Después viene la Constitución ecuatoriana, la anterior Constitución ecuatoriana, donde se intenta incorporar el Estado plurinacional, pero no termina de incorporarse porque hay bastantes resistencias, sobre todo de la clase política. La Constitución venezolana, que va a ser la Constitución bolivariana altamente participativa, y por último, digamos, viene la Constitución, como penúltimo, la Constitución boliviana, que tiene las características que les estoy comentando. Y rápidamente, ¿en qué consiste? Son tres modelos. El modelo de Estado, que no es un modelo de Estado-nación, sino es un modelo plurinacional, un modelo comunitario y un modelo autonómico. Es decir, el carácter del Estado tiene tres condiciones: la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica, es decir, de alta descentralización administrativo-política. La condición territorial, el pluralismo autonómico, pero pensado desde un enfoque territorial, y la organización económica del Estado, el enfoque, el modelo económico, que es social y comunitario. Es economía plural, pero con un enfoque de economía social y comunitaria. Y los tres modelos tienen un macro modelo que es muy importante desde el punto de vista de la interpelación al capitalismo y a la modernidad y al desarrollo. Inclusive desde un punto de vista ecologista es muy significativo. Es el modelo de vivir bien, del suma camaña en aymara, del suma causa en quechua, del ñandereco en guaraní, del ibimare en mojeño. ¿Qué quiere decir esto? Vivir bien. Es decir, vivir bien significa vivir en armonía con la naturaleza, con la comunidad, en equilibrio con los ecosistemas, bueno, tiene otra concepción. Entonces, ese modelo atraviesa los tres modelos que les he citado anteriormente. Entonces, propone un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, precisamente por ese tipo de concepciones. Entonces, esa es la propuesta de la Constitución boliviana. Y después viene la última constitución del constitucionalismo latinoamericano, que es la ecuatoriana, que ahí sí ponen el Estado plurinacional, ¿no? Es decir, eso es lo interesante. Pero lo más interesante en Ecuador es de que, a diferencia de Bolivia, ya no había mucha presencia indígena como en la anterior constitución ecuatoriana. Va a ser un intelectual como Alberto Acosta, que va precisamente pelear para que se introduzca esta concepción indígena y le da esta característica, digamos, a la constitución ecuatoriana. Entonces, ese es el constitucionalismo latinoamericano en el que nos estamos moviendo. Y ese constitucionalismo nos está mostrando de que hay otras concepciones de la democracia, hay otras concepciones de Estado, otras concepciones de la política, de la gestión política,
que se abren definitivamente, digamos, a una visión desde la perspectiva de los movimientos sociales más que desde la perspectiva de los partidos políticos. Entonces, en ese contexto, digamos, se dan estos procesos constituyentes. Entonces, yo creo que es muy significativo el tema boliviano en el sentido de que, bueno, son amplias constituciones, son 255 constituyentes, la mayoría eran dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, y tienen que enfrentarse a una resistencia muy marcada de parte de las oligarquías regionales que, si bien tienen el poder central, no quieren perder el poder local ni el poder económico y van a resistir, van a apuntar a truncar el proceso constituyente. Entonces el proceso se va a dar en una lucha constante, permanente, difícil, pero termina de escribirse el texto constitucional y termina de aprobarse el texto constitucional por el 64% de la población que va a votar el texto constitucional. Lo interesante de ese texto, primero, que es participativo. Segundo, de que se termina de construir una nueva concepción de lo que debería ser el Estado, la relación entre Estado y Nación. El Estado ya no es aquí el propietario de los recursos naturales, sino es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales. Entonces se modifica esa concepción de lo que es el Estado. Pero la otra cosa que es importante es de que el pueblo termina de aprobar la Constitución. No son ni los constituyentes ni el Congreso, sino el pueblo. La última etapa, que es la tarea que me ha dado Miguel Ángel, la última etapa es la etapa de la construcción. Bueno, ya, fíjense, bueno, esto es, digamos, lo que yo llamo la construcción dramática del pacto social. Ha sido muy compleja. Pero después viene la parte de la aplicación de la Constitución. Yo creo que casi todas nuestras constituciones, desde la colombiana hasta la boliviana, tienen un problema. Bueno, todas las constituciones además han tenido un problema, obviamente. Es decir, la constitución de 1793 francesa ha tenido los mismos problemas. Es decir, son constituciones que emergen de sublevaciones, de revoluciones. La constitución francesa exigía de que se respete como derecho constitucional el derecho a la subversión, eso decía la del 93, pero son constituciones que no terminan de aplicarse. El problema es cómo aplicas una constitución. Entonces se tarda, hay luchas después de la aprobación de la Constitución en la aplicación de las constituciones, y además el otro problema es que nuestros estados todavía son tremendas maquinarias, tremendamente complejas, con una burocracia gigantesca que tiene su propia racionalidad y sus propias normas, las formas de administración de las normas. Entonces como que de alguna manera los estados tienen su propia vida. Yo creo que en América Latina hay una gran dificultad. La Constitución del 91 colombiana no se ha aplicado, obviamente porque después de la Constitución va a haber un proceso muy fuerte de derechización en Colombia, y obviamente los partidos que están gobernando no les va a interesar para nada cumplir con la Constitución. En el caso brasileño es más complejo, porque en gran parte también se va a aplicar como es un estado federal, en los estados federales, pero también se va a aplicar en las alcaldías. El PT va a tomar muchas alcaldías y van a hacer transformaciones. Yo creo que la lucha de la aplicación de la Constitución en Brasil es más compleja, más diseminada, y habría que hacer una especie de balance, digamos, del contexto. Pero todas las constituciones tienen el mismo problema, es decir, ¿cómo aplicas la Constitución? ¿Cómo transformas el Estado? ¿Cómo acabas con la vieja maquinaria del Estado y cómo construyes una nueva forma política de gestión altamente participativa? Yo creo que en Bolivia en este momento estamos en esa dificultad y en esa discusión, es decir, porque obviamente los movimientos sociales no están contentos, es decir, han luchado, pero no están gobernando. Han luchado, han logrado construir una constitución y han logrado plantear los ejes fundamentales de una nueva concepción de la política, pero no están logrando transformar el Estado. Es decir, no están logrando las transformaciones institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien importante, porque el Estado en realidad es un tipo de institución, un mapa institucional. Y lo que tienes que cambiar es el mapa institucional. Lo que tienes que cambiar son esas instituciones modernas. Y si tú eres consecuente con el Estado plurinacional, tienes que producir el pluralismo institucional. Es decir,
otras formas institucionales que no sean las modernas, sino son otras formas que te permiten, digamos, otro tipo de gestión política. Las transformaciones obviamente estructurales, económico-políticas y culturales. Entonces, ¿cómo logras eso? Entonces, el problema ahorita yo diría es práctico, es decir, enfrentamientos en el terreno de la práctica, de la aplicación y en el espacio de la transición transformadora del Estado. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Bueno, todo va a depender obviamente de lo que en Bolivia se dice y se llama la reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales, es decir, por los actores fundamentales del proceso y por los autores fundamentales de la constitución política del Estado. Yo aquí termino para poder conversar con ustedes de manera más dialogada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor por su exposición. Ahora pasamos a la etapa de crear un diálogo. Lo importante es que participen y resuelvan dudas. Y aquí está el profesor dispuesto a escucharlos y a responder las preguntas. Tenemos un micrófono abierto para el que quiera preguntar. Así que, preguntas. Hola. Hola, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo han logrado combatir a la burguesía del país que tienen, o sea, a la burguesía en particular de Bolivia, y la aliación que tienen con los países capitalistas que están gobernando en este momento, pues, el imperio, porque hemos visto a lo largo en Latinoamérica, incluso en el capitalismo de Inglaterra, hacía lo mismo que se efectuó acá en los 70 ya, pero en 1850 crearon la guerra del Chaco cuando existía una dictadura de izquierda en Paraguay, y crearon un sistema económico súper, a mi entender, súper bueno que tenían ellos, protegiendo la gente de allá de Paraguay. Entonces, ¿qué han hecho ustedes para evitar eso? Yo sé que han habido intentos de golpes de Estado y todo eso. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son las críticas, las autocríticas, cuáles son los errores más grandes que han cometido a lo largo de este proceso? Respuestas cortas. A ver, lo más difícil es respuestas cortas, ¿no? No voy a hacerle caso a Miguel Ángel porque necesitamos dialogar. Quería comentarles una anécdota. Un día me dije, estuve exponiendo, no me había dado cuenta que estaba exponiendo durante 7 horas. No va a ocurrir eso, no se preocupe. La respuesta corta, a ver. Nuestros países tienen características dentro del contexto mundial, ¿no? Hay una burguesía internacional. Y esa burguesía internacional tiene que ver básicamente con las empresas transnacionales, ¿no? Hay una mundialización del capital y un dominio a través de los monopolios complejos que tienen las transnacionales, monopolio tecnológico del capital, monopolio de mercados, monopolio de la comunicación, y obviamente las potencias, sobre todo la norteamericana, que es una hiperpotencia, tiene el monopolio militar, ¿no? Y en ese contexto, tenemos que entender qué pasa con otras burguesías. Yo creo que lo que los marxistas latinoamericanos de los años 60 y 70 han producido sigue siendo válido. Es decir, son burguesías intermediarias, ¿no? Son burguesías que están articuladas, esta burguesía internacional, y obviamente la ganancia no se da en nuestros países, la ganancia no se da en nuestras burguesías, no retienen nuestras burguesías, la mayor ganancia la retienen las grandes transnacionales y se da a escala mundial.
Entonces, en ese contexto, bueno, ¿cómo se lucha contra las burguesías? ¿Cómo se vence las burguesías? Bueno, la parte más, quizás más vulnerable son las burguesías intermediarias, dependiendo del contexto de cada país, no son iguales, ¿no? En unos países son mucho más fuertes las burguesías intermediarias que en otras, y sobre todo porque tienen de manera más articulada la relación con el capital internacional y las burguesías internacionales. Pero en otros, digamos, países quizás son más vulnerables. En Bolivia, las burguesías intermediarias son altamente vulnerables, precisamente por la propia historia insurgente boliviana, ¿no? Que son muy vulnerables, pero la presidencia es más directa, sobre todo de las transnacionales, ¿no? En la minería, en el petróleo, fundamentalmente, pero y quizás de manera más manifiesta la participación de la burguesía agroindustrial, la del Oriente, la de Santa Cruz, que está vinculada al mercado interno, pero también al mercado externo, sobre todo muy vinculado a la soya, a la producción de la soya, que tiene todo su espacio en Argentina, en Norte Argentina, en el Brasil, y en Bolivia, y en Paraguay. Es decir, eso no tiene fronteras en realidad. Además, ¿quién es el dueño ahí? Es complicadísimo, ¿no? Unos arriendan el que se llama el territorio, pero los que están explotando son otros, ¿no? Eso es altamente complejo y el gran mercado es China. Entonces, fíjate bien, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que se ha hecho? Obviamente se ha derrotado a una clase política que era la representante de esta burguesía intermediaria y del gran capital transnacional, pero se la ha derrotado, digamos, en Bolivia, en el terreno, digamos, boliviano, pero no se la ha derrotado en el terreno del manejo financiero y del manejo del capital, porque en realidad hemos nacionalizado, por ejemplo, los hidrocarburos, pero siguen las transnacionales, sigue la Repsol, sigue Petrobras, y Petrobras no es en realidad una empresa brasilera del Estado brasilero, el 70% es empresa privada, es capital internacional, solo el 30% es capital del Estado brasilero. Entonces, obviamente, han podido ellos, digamos, lograr una renegociación en el pleno proceso de nacionalización a partir del contrato de operaciones y han logrado mantener el control técnico. Y si tú mantienes el control técnico, estás manteniendo muchas cosas. Primero mantienes, digamos, el control de la acumulación de capital, la producción allí, la venta al otro lado, al de Brasil y Argentina. Entonces, se ha ganado, digamos, en el terreno boliviano, pero en el terreno del mecanismo internacional no se ha ganado todavía, no se ha resuelto el problema. Entonces todavía está pendiente ese problema y ahora esa es la fundamental discusión, ¿cómo continuamos, no? Entonces, yo diría, el problema se ha vencido a un tipo de burguesía, pero no se ha terminado de vencer a la burguesía internacional, y a las articulaciones de la burguesía internacional. Y además, la burguesía aprende muy rápidamente las cosas. La burguesía ha logrado en Bolivia, por ejemplo, evitar la reforma agraria, que ya estaba en la Constitución. Han logrado hacer intervenir al Congreso y en las modificaciones que hizo el Congreso a la propia Constitución le quitan el tema de la reforma agraria, o por lo menos la limitan. Por otra parte, la burguesía ha perdido el control político, ciertamente, ¿no? Porque hay un empoderamiento, digamos, indígena, un empoderamiento fuerte de parte digamos, de las organizaciones sociales, pero lo que no ha podido, se ha podido resolver es el tema económico. Entonces, han mantenido el problema económico y de alguna manera han podido adecuarse a las circunstancias. ¿En qué sentido? Ahora hay problemas de seguridad alimentaria, problemas del mercado interno, y de alguna manera se acude a acuerdos con esta burguesía agroindustrial. Entonces, fíjate, no terminan de resolver ese problema. Es decir, yo diría, teóricamente se ha resuelto el problema, es decir, se ha abierto un horizonte político muy tremendamente significativo, la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Pero en el terreno práctico y en el terreno institucional todavía no se han resuelto. Yo diría que estamos en una transición dramática, compleja, donde todavía se sigue la lucha. Yo recogería una apreciación que tuvo Gramsci después de la derrota del movimiento obrero en Europa. Él dice, no se trata de tomar el poder, ¿no? Ni los palacios, porque la pelea viene después, en realidad. Es decir, la burguesía está tremendamente atrincherada en las casamatas, ¿no?
Entonces, lo que hay que hacer básicamente es una lucha contrahegemónica constante, una transformación constante. Entonces, yo creo que hay que recoger mucho esa idea. El gran problema, precisamente ahora, es cómo se producen las transformaciones institucionales, cómo se da la lucha internacional. Pero para terminar, que debería ser corto, pero no es corto, va a ser disculpar. Para terminar, el problema es que se llama con el capitalismo internacional. O sea, ninguno de los países, y menos obviamente los del siglo XX, la Unión Soviética, China, no podían resolver. En realidad nunca hubo socialismo, eso no es cierto. El socialismo no se da en un solo país, es imposible. El socialismo se da de manera mundial, tendría que haber habido una transformación mundial. Lo que ha ocurrido es que la Unión Soviética y China eran países periféricos del capitalismo, con amplia población campesina, y lo que han hecho es seguir la ruta inglesa de la revolución industrial. En realidad se han volcado a la revolución industrial, han sido tremendamente modernistas, y obviamente no han podido separarse jamás del mercado internacional. Entonces han sido procesos de transición, pero no han sido países socialistas. Y por esa razón. Y la segunda razón, no puedes construir el socialismo sin democracia, es imposible. Si los proyectos y los procesos de democratización, de participación democrática son fundamentales en la construcción del socialismo. Entonces no se ha resuelto ese problema. Entonces, ¿cuál es el problema en Bolivia? Tenemos un lío con el capitalismo internacional. ¿Y cómo se ha tratado de resolver? ¿Cuáles son las rutas más interesantes? Yo creo que es la ruta ecológica, la ruta de la madre tierra. Se ha hecho en Bolivia un encuentro que se llama el encuentro de Tiquipaya en defensa de la madre tierra, contra el cambio climático. Han venido movimientos sociales de varios países del mundo, científicos tremendamente importantes de varios países del mundo, y países afines han venido y han firmado una resolución. Y la firma de la resolución es interesante porque la resolución te dice muchas cosas. Te dice, entre ellas, hay que hacer una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra. Primero. Y ya lanzan la convocatoria. Te están lanzando una guerra contra el capitalismo. La Tiquipaya fue una declaración de guerra al capitalismo, ¿no? Y eso hay que ser muy conscientes de lo que ha ocurrido. Y el gobierno boliviano tiene que ser consciente de lo que está pasando, porque obviamente después de esa declaración, las potencias no te van a mirar con buenos ojos. Ya no eres un Estado cualquiera, es un Estado peligroso. Es decir, porque estás declarándole la guerra y se están generando otras cosas. Solo que alguna gente cree que puede ser, son declaraciones, pero no están viendo las consecuencias de las declaraciones. Entonces, esa salida es interesante porque está apuntando precisamente a una internacional de movimientos sociales en el tema de la ecología de la madre tierra. Entonces, la lucha anticapitalista ya no solamente la lucha por el trabajo, desde la perspectiva del trabajo con el problema de la acumulación y del tema de la teoría del valor, sino ahora es la defensa de la madre tierra. Entonces, adquiere otras características. Entonces, yo creo que una de las rutas más interesantes en Ecuador y Bolivia es ese es el vivir bien, es decir, la defensa de la madre tierra, ¿no? Y justamente se ha hecho una ley de la madre tierra en Bolivia que es muy sugerente, porque se hace desde la concepción indígena, se quita todo el tema de recursos naturales, ya no hay recursos naturales porque no pueden ser recursos naturales, los recursos son explotables, sino son seres vivos, bondades de la madre tierra. Entonces nosotros tenemos que articularnos y respetar el derecho de los otros seres, no solamente los derechos humanos, no, hay otros seres que tienen sus propios derechos. Entonces hay una concepción distinta y esa ley que está en la Asamblea Legislativa tiene que aprobarla la Asamblea, no los Congresos. Entonces, pero si apruebas esa ley, te enfrentas al Código Minero y te enfrentas a los hidrocarburos. Entonces, tiene que tomar una decisión el gobierno. No es fácil, pero digamos ahí se ha ido. Entonces, para terminar, yo creo que, digamos, la lucha obviamente va a continuar y es una lucha no solamente boliviana, sino tiene que ser continental y mundial.